cargas repetitivas quedan por tracción o por compresión, o las cargas submáximas repetitivas que generalmente son acumulativas. Hay unos factores que son intrínsecos, que son los factores propios del paciente, los que yo no puedo modificar, lo que nadie puede modificar. Obviamente el crecimiento, acordarse que lo primero que nos crece es el pie y lo último que nos va a crecer es la columna. Y tenemos casi un lapso de 10, 12 años para el crecimiento de los brazos y extremidades. Y en cada momento va a ser diferente y nos va a ser susceptible a cierto tipo de lesiones. Vimos la susceptibilidad del cartílago de crecimiento al estrés. La presencia de lesiones previas nos pueden hacer empeorar en una temporada o recrudecer las lesiones que ya traíamos o otras lesiones adicionales por marchas protectoras. Los factores anatómicos, si el paciente es lleno var o lleno valgo, o si la diferencia nada más en sexo, en el fémur distal, nos predispone o no a lesiones del ligamento cruzado anterior. En mujeres, súper importante, las disfunciones menstruales. Esto nos está orientando también a alteraciones o lesiones por sobreuso. Y algo que descuidamos, acordarnos que somos unos seres biopsicosociales y donde las alteraciones psicológicas y el desarrollo tienen gran preponderancia en la presencia o no de lesiones por sobreuso, y esto lo olvidamos con frecuencia. Nos enfocamos en los hallazgos físicos, pero olvidamos esta parte que es tan importante, y tener en cuenta que los adolescentes y niños son personas absolutamente transparentes en su vida y cada entrenamiento para ellos es un esfuerzo máximo, no como los adultos que podemos modificar de alguna forma nuestro estrés. Obviamente los factores extrínsecos, que son ya la parte de la orientación técnica, donde están las cargas de entrenamiento, la frecuencia, con qué intensidad se hace y si estamos progresando de menor a más, como por ejemplo al principio de una temporada, a más al final de una temporada, o si hacemos progresiones de acuerdo a las habilidades técnicas de una persona y no lo sometemos inmediatamente a las máximas. El entrenamiento y competición, hay un gran problema entre lo que yo entreno y compito. Y si yo entreno en 2 equipos y compito en una liga regional y en la selección del colegio, estoy teniendo unas cargas de horas que no se están sumando en ambos lados, pero que al final de cuentas se están yendo a la misma bolsa. Si usamos o no los equipos apropiados, el ambiente, generalmente hacemos estos entrenamientos horas del día porque no tenemos más tiempo para hacerlo, o las canchas que no generalmente son las apropiadas. Cuando nosotros empezamos a tener este tipo de cargas contra la reparación o autorreparación que hace nuestro cuerpo con el descanso, y nuestro descanso no es el apropiado, obviamente vamos a estar expuestos a estas lesiones por sobreuso. Dentro de las causas más principales, obviamente tenemos las apofisitis, y las apofisitis son de 2 tipos relacionadas al tendón rotuliano. Una, la inserción del tendón rotuliano a la rótula, y es la de Cindy Larsen Johansson, que aparece entre los 10 o 12 años, que hay dolor en este momento, que el dolor se representa generalmente durante o después de la actividad, especialmente con las actividades de salto. Mejoran muchísimo con el hielo, el reposo, curan al final del crecimiento, y su socio son las enfermedades de Osgood-Schlatter, que básicamente la misma fisiopatología, pero en la inserción tibial. Este se presenta en niños un poquito mayores, de 11 a 14 años, con mayor predisposición en hombres y de carácter bilateral. En este caso vemos esta lesión y 2 años después, cuando ya termina el crecimiento, las secuelas que deja, que son esencialmente una tumefacción no dolorosa en la edad adulta. Hay que balancear bien las cargas y el descanso, el uso de brace y bandas, el hielo, el estiramiento y fortalecimiento nos van a ayudar bastante. Lo que no haría yo con estos pacientes es suspender la actividad deportiva, es balancear. Él básicamente nos está dando un semáforo amarillo para decirnos a nosotros: pilas, estoy con un problema, ayúdenme, y lo único que podemos hacer es ayudar a balancear las cargas y no recostarnos en los medicamentos o en la suspensión del deporte. Esta es una de las lesiones catastróficas de las que hablábamos. La osteocondritis disecante es el desprendimiento de fragmentos osteocartilaginosos de la superficie articular. Quiero que piensen en esto como cuando ustedes están pelando una mandarina. Ese fragmento de la cáscara, realmente el fragmento que se desprende, se presentan por sobreusos o traumas agudos. Y el dolor es muy vago, generalmente no localizado, a veces con edema, a veces con hemartrosis, y es muy agudo, rigidez en ciertos momentos de la marcha, pero los cambios de rotación o de dirección generalmente producen el dolor, e inclusive en algunos casos, cuando se han desprendido estos fragmentos, producen bloqueos. Hay varios tipos, desde las más sencillas, que es solamente el reblandecimiento, hasta las más severas, que es el desprendimiento de la zona del cartílago. La radiografía inicialmente nos da una buena
tiene una buena sensibilidad para detectar esto después de una tercera semana o sobre todo en las lesiones que se vuelven crónicas, pero realmente nos apoyamos mucho en la resonancia para ver el estadio artroscópicamente. Esto es lo que se ve en una paciente que tiene una osteocondritis grado 5 y en algunos casos pues este es el tratamiento que a veces tenemos que hacer, que son fijaciones osteocondrales con injertos, pero su tratamiento va a variar desde probablemente tener reposo hasta hacer quirúrgicos y eso también va a depender de la característica de la hemartrosis, el bloqueo y el dolor difuso en la rodilla. No olvidar, porque esto nos hace un diagnóstico diferencial con las apofisitis y las fracturas. No son tan frecuentes en los niños, pero se presentan. Esta es una radiografía normal y este es un esquema de lo que ocurre acá. Cuando uno ve esta imagen, la gente dice, doctor, este es el fragmento, se desprendió de la rótula. No, es al contrario, se desprendió, la rótula básicamente no fue la que se desprendió. Y la ascensión de la rótula es la que realmente nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial con las apofisitis de tracción. No son frecuentes, pero no hay que olvidarlas, al igual que las fracturas de la tuberosidad anterior de la tibia, que se pueden confundir con las apofisitis de Osgood-Schlatter, y básicamente estas fracturas en los estados iniciales pueden manejarse sin cirugía, pero en los casos más complejos obviamente tenemos que hacer fijaciones como en este tipo para mejorar. Siempre tratarlas. Las lesiones del menisco. No son tan frecuentes de manera aislada, generalmente están asociadas al ligamento cruzado anterior, pero cuando se presentan en los niños, y estos son los meniscos, el menisco externo, el menisco interno, perdón, y el menisco externo, cuando se presentan en los niños, están asociados en un 85% a presencia en actividades deportivas. Pueden ser agudos o crónicos y el problema es que los crónicos nos dan más dificultad para diagnosticarlos porque nunca muestran todos los síntomas que uno quisiera ver. Pueden producir bloqueos de la rodilla. El paciente va caminando y le dice, se me trabó la rodilla, tengo que hacer maniobras para desbloquearla. Estamos ante presencia de esta historia o un menisco discoideo. Cojeras discretas o marchas absolutamente normales y los pacientes siempre dicen, doctor, nunca se golpeó, no puede ser, pero realmente estos meniscos se rompen o están asociados a traumas indirectos, ya sea por desaceleración o giros. Generalmente cuando hacen sentadillas o usan las escaleras les molestan un poco más y el mayor compromiso es del menisco lateral. El diagnóstico esencialmente, además de la anamnesis, tipo de trauma y todo lo que hace una historia clínica, se complementa con el diagnóstico del examen físico, donde hacemos maniobras específicas para explorar estas lesiones y generalmente salimos de consulta ya con un diagnóstico claro y con la orden de una resonancia probablemente para confirmar tipo de lesión y cuál de los meniscos está más comprometido. ¿Cuál es el tratamiento? Pues realmente el tratamiento va a depender de esto que yo les estoy mostrando aquí. Esto es un menisco completo, pero nosotros técnicamente dividimos al menisco en 3 fases, en 3 zonas. La zona rosada, la zona roja, la zona rosada y la zona blanca. Y esto es básicamente porque la zona roja le decimos así porque es la que contiene la irrigación del nervio y esa irrigación es la que nos va a dar la capacidad de reparación de las lesiones. En estas áreas hacemos suturas de los meniscos, hacemos preservación del menisco. En las zonas blancas, generalmente en estas blancas, en estas lesiones, hacemos más que todo resección de lesiones. Y las zonas rosadas, que generalmente son de comportamiento incierto, tenemos que evaluar el grado, sitio y localización y edad para saber nosotros qué tratamiento vamos a elegir. ¿Cuándo aparece el menisco normal? El menisco, digamos, el comportamiento del menisco es que hasta a los 10 años, el menisco de los niños es un fibrocartílago que tiene una capacidad o un potencial de reparación mucho mayor, pero después de los 10 años se comporta de manera similar a lo que ya es el adulto, es de acuerdo a la gráfica que les acabo de mostrar. Pero siempre este tipo de lesiones en los adolescentes vamos a intentar a la reparación, como en este caso de sutura meniscal. Un 80% de estos pacientes tienen un buen retorno deportivo, pero su no tratamiento predispone a la artrosis. Siempre en los niños las lesiones de los meniscos hay que tratarlas, si no el efecto es mucho mayor de artrosis que una lesión del ligamento cruzado anterior. Y van a poder volver a hacer deporte, por supuesto. Obviamente que tienen que cumplir unos parámetros de rehabilitación y no es igual rehabilitar y llevar a cancha nuevamente un paciente que tiene una sutura meniscal a un paciente que se le hace una remodelación del menisco, que no es otra cosa que resección del fragmento dañado. Cuando hacemos suturas meniscales, obviamente tenemos que tener un plan, un proceso de rehabilitación que va por semanas,
pero aproximadamente hacia la cuarta semana, un menisco demora más o menos entre 3 y 4 semanas en hacer una cicatrización, podemos pensar que un paciente puede retornar de una manera tranquila a la práctica deportiva. En un paciente que tiene remodelación del menisco, pues entre las 4 y 6 semanas podemos estar pensando que va a poder otra vez empezar a hacer entrenamiento sin competencia todavía. Antes de hablar del ligamento cruzado anterior, quiero referirme a otra lesión que es la abulsión de la espina tibial anterior, que es otro de los diagnósticos diferenciales. Hace un tiempo decían que esta era la lesión del ligamento de los niños, pero realmente esto no es una lesión del ligamento, esto es una fractura. En la radiografía van a ver esta abulsión, pero esta abulsión representa este hueso y su ligamento que está entero. En esta visión artroscópica es lo que nos muestra cómo se arranca completamente y que es susceptible de tratamientos de fijación, sea con tornillos o suturas. Y también hay varios tipos, desde las más sencillas en las cuales solamente colocamos yesos hasta casos como el que estamos viendo aquí, en el cual tenemos que hacer fijaciones. Su manifestación es hemartrosis, es sangrado dentro de la rodilla y la radiografía realmente es uno de muchísima utilidad para el diagnóstico inicial. Obviamente tenemos que tomar la lesión del ligamento cruzado anterior, que si bien es cierto es frecuente también, es más común en las mujeres y por algunas situaciones anatómicas de ellas, generalmente son lesiones que se producen, bien sean situaciones de contacto o no contacto, dependiendo del deporte que se esté haciendo, pero resumen un tipo de desaceleración, ¿no? Tengo una energía cinética que me lleva hacia adelante, hay un freno espontáneo y se acompaña de rotaciones que me van a permitir o van a hacer que el paciente le refiera a uno que tuvo un crujido, un chasquido en ese momento tan doloroso, la rodilla se hincha y restringe la movilidad. Esto generalmente es lo que ocurre. No podemos entrar pues en disquisiciones de qué tipo de técnica hacemos, pero la idea es que estos pacientes en edades tempranas, la conducta hoy en día es operarlos y operarlos con algunos de los riesgos que se tienen que asumir, porque cuando los comparamos y evaluamos cuál de los dos riesgos es peor, el riesgo de no operarlos a largo plazo es mucho más grande, como veremos más adelante. ¿Cómo se hace? De dos maneras, sea por reconstrucción, en el cual se utilizan diferentes técnicas intraarticulares, respetando la fisis, con generalmente tendones en el caso de tener fisis abiertas, o ya un poco más liberales y cercanos a los adultos cuando utilizamos técnicas que tengan tacos óseos. Y dependiendo del momento, si son pequeños y están dentro del momento y se diagnosticó a tiempo, podemos hacer reparaciones. Esto es importante porque a veces uno encuentra pacientes a los 22 años, uno les hace el diagnóstico del ligamento cruzado anterior y le dicen, doctor, no me acuerdo de haberme golpeado en los últimos 3 años. Y es muy probable que estas lesiones venían desde la infancia o adolescencia y se pasaron por alto. ¿Cuándo operar a los pacientes? Fundamental, que tengan arcos de movimiento completo, que tengan una adecuada contracción y tono muscular, que no tengan atrofia de la masa muscular, que la marcha sea absolutamente independiente y que no haya edema. En este momento, que aproximadamente se alcanza entre la tercera y cuarta semana, es el momento más seguro para llevar un paciente a una cirugía de ligamento cruzado anterior. ¿Cuál injerto? Injertos ideales no existen, ni menos en estas edades, pero generalmente todos los que se usan tienen propiedades biomecánicas y estructurales muy similares al ligamento cruzado anterior nativo, tienen una mínima morbilidad del sitio donante, una rápida integración biológica y una estabilización segura. Estos son varios de los ejemplos propios de nuestro organismo, los injertos de semitendinoso recto interno o el hueso tendón hueso, que van a depender de la edad del paciente. Y coloqué aquí un injerto de banco de hueso porque a veces se nos pide injerto de banco de huesos y se pueden usar sabiendo que aproximadamente el 30 a 40% van a sufrir rupturas cuando se utilizan ligamentos de banco de hueso nuevamente. ¿Vuelven a jugar nuestros hijos y nuestros pacientes? Sí, vuelven a jugar. Y el posoperatorio, realmente aquí es donde empiezan las presiones. Doctor, ¿va a poder jugar cuánto tiempo? ¿En 6 meses a 8 meses? Y si uno les dice que de pronto un año, abren los ojos como mucho tiempo. No, doctor. Yo les voy a contestar esta pregunta. ¿Cuándo vuelve a jugar? Cuando el retorno al deporte sea de manera segura. Y eso va a variar de individuo a individuo y de edad a edad, sobre todo en los adolescentes. Entonces aquí creo que es un error intentar apresurar el retorno deportivo, por lo que les voy a mostrar más adelante en el tema a relesiones. Cuando retornan a la práctica deportiva, lo pueden hacer de 3 maneras, porque vuelven a jugar.
bien sea el mismo deporte u otro deporte o sencillamente a entrenar, y eso lo hace la mayoría de la gente porque no quieren volver a competir. O retornan al deporte a hacer la misma lesión, la misma actividad deportiva que hacían antes de la lesión, pero su rendimiento no se alcanza y eso ocurre en el 53% de los pacientes. Y solamente el 51% de los pacientes que son lesionados retornan a un nivel similar o superior al previo a la lesión. Uno dice 51% es muy bajito, pero cuando usted lo compara con los adultos tienen entre el 20 y el 30% de volver a retornar al nivel competitivo previo a la lesión. Es importante, y en este artículo es muy importante que hacen una revisión exhaustiva de las bases de datos, encuentran que los hombres lo hacen con más frecuencia que las mujeres, que entre más jóvenes sean es mucho mejor. La cirugía temprana influye en el retorno deportivo, y cirugía temprana estamos hablando antes del tercer mes, y una actitud positiva a la lesión. Y esta actitud positiva depende tanto del entrenador o de la persona que esté al frente de la práctica deportiva, esencialmente de la familia y del médico. Hay que rodear a estos niños porque ellos tienen una ansiedad grandísima ante las lesiones, y de esta actitud positiva va a depender esencialmente que podamos nosotros mejorar el proceso. El temor a una nueva lesión es lo que hace que los pacientes no vuelvan a jugar. Y aquí está el coco. No se operen porque si se operan se pueden dañar algo más. Y si se operan es necesario que se operen porque vamos a evitar la osteoartrosis. Este estudio, que es bien importante en Suecia, publicado el año pasado, y es importante porque difícilmente los estudios médicos pueden contemplar esta duración de 32 a 37 años de seguimiento, nos muestra que aquellos pacientes que no fueron intervenidos tienen síntomas relacionados a la ausencia de ligamento cruzado anterior muy altos, casi el 70%, del 70%, mientras que aquellas personas que son sometidas, sus signos radiológicos de deterioro son muy bajitos. Es decir, operar de un ligamento cruzado anterior a un niño no le va a evitar la presencia de osteoartrosis, que la desarrolle. Lo que va a hacer es que la desarrolle de una manera muy lenta, pero aquellos que no se las operan, realmente el deterioro de la rodilla es muy grande cuando se hacen 20, 30 o 40 años después. Y este es el segundo tema que quería contarles, es que cuando operamos a los niños tempranamente y aceleramos el retorno deportivo, tenemos una segunda lesión probablemente del ligamento cruzado anterior. Cada cuatro pacientes que son sometidos a reconstrucción van a tener nueva lesión en el momento del retorno. Y la mayor incidencia ocurre después del segundo año de la cirugía. Y entonces ahí me pregunto, ¿es importante retornarlo al sexto, al octavo, al noveno o al 12 mes? No. El riesgo es 30 a 40 veces mayor que un adolescente que nunca se ha lesionado, y la mayor incidencia de nuevas lesiones están relacionados a la rodilla contralateral. Hay un factor que aunque no lo hemos podido localizar y determinar exactamente por aquello de los estudios, es una preocupación en alza desde hace unos 4 o 5 años que se discutió en una asamblea de la Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas acerca de la especialización del deporte. Es el niño que empieza a hacer básquet, fútbol o tenis desde muy temprana edad. Y entonces hemos encontrado, se ha visto que yo puedo hablar de que un niño está especializado en un deporte cuando tiene horas de entrenamiento a la semana mayores que la edad. Si tiene 8 años y está haciendo 8 a 10 horas, está especializándose. Y si es un adolescente, tiene más de 16 horas de entrenamientos o actividades relacionadas con el deporte a la semana. Si dobla en número de horas a las actividades lúdicas adicionales, incluyendo la música, teatro, lectura, está especializándose en un deporte, y si lo practica por más de 8 meses al año. En los beisbolistas se considera que es una especialización en el deporte cuando juegan más de 100 innings en el año. Esto tiene un problema porque aparentemente se está intentando hacer, digamos, ligando a lesiones. Entre más jóvenes empieza la especialización del deporte, más riesgo, 4 veces más de riesgo de tener lesiones que una persona que no hace especialización en un deporte, más común en las mujeres, y crea otro tema que se está hablando ahora, que es el burnout, ¿ok? Y la prevención
básicamente es sostenerla o que el niño en estas edades haga deportes diversificados, que haga otras actividades deportivas que sumen a las actividades de la semana, porque lo que va a hacer, si queremos un mejor deportista, es que le va a hacer transferencia de habilidades, desarrollo de engramas, y esto es supremamente importante en las personas en formación. Y esto es lo que yo quería mostrarles, cómo en la Liga Universitaria de Atletismo de Estados Unidos, este es el número de atletas que practican los deportes en competiciones oficiales en colegio. Este es el porcentaje de personas que llegan a la universidad con beca, que ya es muy bajito. Y esto finalmente son de aquellos que llegaron a la universidad, el número que llegan al profesionalismo, todavía mucho más bajito. Y entonces, ¿cómo prevenimos las lesiones? Pues obviamente que lo primero es identificar. Identificar es porque hay un subregistro de las lesiones por sobreuso por una definición o alteración en la definición de la lesión. Es importante identificar porque la valoración de pretemporada ayuda a identificar lesiones previas y permite condicionar al paciente para una práctica deportiva segura, evitar relesiones o evitar exacerbar lesiones previas. Las adolescentes deben estar alertas por alteraciones menstruales, al ser estos factores predisponentes a lesiones por sobreuso. Los padres y entrenadores deben estar en la filosofía de estar listos y preparados para el deporte. Y estar listos y acondicionados para el deporte implica que consideren que el niño debe tener un desarrollo intelectual adecuado al desarrollo físico y a las habilidades motoras para que alcance la meta objetiva deportiva que se propuso al principio. Si esto no se hace, obviamente vamos a someter al niño a un estrés que puede desencadenar en un burnout. La especialización deportiva temprana no siempre lleva al éxito deportivo a largo plazo y aumenta el riesgo de lesiones por sobreuso y agotamiento. Con excepción de los deportes de inicio temprano, que son la gimnasia, patinaje artístico y natación, siempre se debe alentar la diversidad deportiva. Ante una lesión por sobreuso, debe hacerse un análisis de las causas en conjunto con el deportista, padres, entrenadores y médicos para desarrollar las estrategias que eviten lesiones recurrentes. Y siempre hay que recordar que hay diferencias entre el tratamiento y lesiones de adolescentes, adultos y niños. Ante los síntomas siempre consultar, es preferible pecar por exceso y no por defecto. La observación es la primera alerta del evento, sea por familiar, médico o entrenador. Las resonancias no hacen diagnóstico, los confirman, y un buen interrogatorio y examen físico es el camino más seguro al diagnóstico y tratamiento. Por último, recordar que nuestros niños y adolescentes son seres humanos en formación y no son deportistas de alto rendimiento. Por su atención, muchas gracias. Doctor Pinzón, muchísimas gracias a usted por la presentación. De verdad, súper buena. Bueno, ahí le están poniendo muchos aplausos. Doctor Pinzón, he tenido la experiencia, le estaba comentando yo a usted, que en el equipo donde tengo a mis hijos, querían hacer que los niños entrenaran 5 días a la semana y me tocó intervenir y pues dar esta opinión con el tema de la especialización en el deporte. En países como Alemania, no sé si alguien acá me pueda confirmar, pero en un curso sobre médico del deporte tuve el conocimiento de que en países como Alemania a los niños que juegan fútbol les exigen para poder ingresar a los partidos o a los entrenamientos de fútbol que el día anterior hayan hecho otra actividad deportiva. Es decir, si tú vas un martes al entrenamiento de fútbol, el lunes tuviste que haber ido a natación o atletismo. Y es como, digamos, la forma de tener múltiples actividades deportivas para evitar la especialización y, pues, digamos, mejorar el entrenamiento y así evitar esas lesiones por sobreuso. Pues la lesión de la rodilla siempre es un tema apasionante porque es una de las más, de las que más se presenta. Doctor Pinzón, ¿quiere que comencemos con las preguntas suyas antes de entrar con el doctor Sergio? Yo sé que usted está de turno y pues sé que el tiempo apremia. Estoy relajado de tiempo. Estoy relajado de tiempo, relajado tranquilo. Tiempo. Como usted. Bueno, entonces vamos a empezar con la presentación del doctor Sergio. Doctor Pinzón, deje de compartir pantalla, por favor. Y vamos a empezar.
Sí, señor. Vamos a empezar con la presentación del doctor Hortelano. Doctor Hortelano, encienda su micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿Me oyes, Sergio. Tomás? Bueno, ya resolvimos el problema. Ya lo presenté a Sergio, gran amigo. Voy a iniciar el compartir pantalla mío para que él dé su presentación. Nos disculpan por los problemitas técnicos, pero son los problemas de estar en vivo. Sergio, el micrófono todo tuyo. Voy a compartir la pantalla. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación previa, Tomás. Y disculpar los errores de audio y de conexión. Pero bueno, no me deja a mí compartir pantalla, no llego a saber por qué es. Así que nada, acá en España, en Madrid, son casi las 7 de la tarde. Y nada, yo soy el doctor Sergio Hortelano. Sergio, disculpa, me voy a hacer algo aquí que voy a ver si puedo cederte el control de la presentación para que tú la puedas hacer desde allá. Vamos a ver si nos funciona. Vale. Ahí lo tienes, ahí tienes tu mouse en pantalla, ¿lo ves? Sí, pero yo no lo puedo coger Okay. como... Puedes darle al botón acá abajo de la presentación, aquí. Te le voy a dar y la presentación... Ya, no presiones. Dame un minuto. Ahí, Vale. La presentación es tuya y puedes pasar tú las láminas. Vale, a ver. ¿Seguro? Ahora. Sí, dale con confianza. No, pero no. Ahora, a ver. Sí, ¿Seguro? hay un pequeño delay, pero sí funciona, ¿ok? Entonces, Vale. tuya. Voy a ir pasando a ver ahora. Parece que va pasando o no. No lo tengo claro. Si no la pasas tú, Tomás, que tampoco... Ahora, creo que se va viendo. Ahora con un poco de retraso. Bueno, ¿por qué un seminario de pie y tobillo? Pues porque hasta el 80% de las lesiones en el miembro inferior se producen en el ámbito deportivo en el miembro inferior y de ellas el 20% en el pie y tobillo. Entonces, vamos a hablar principalmente sobre lesiones del tendón de Aquiles, sobre el dolor del esguince crónico de tobillo que padecen muchos deportistas y el dolor típico de antepié. Vamos a empezar por las patologías de Aquiles, en el que vamos a ver patologías de la unión miotendinosa, patologías de la zona central del tendón y de la zona insercional del tendón de Aquiles. Las zonas de la unión miotendinosa, pues bueno, la mayoría van a ser un tratamiento conservador, tiene una gran capacidad de recuperación por el aporte vascular y bueno, iniciaremos una carga parcial progresiva con la Walker y estiramientos según tolerancia. En cuanto a las lesiones de la zona central tendinosa, pues normalmente los deportistas lo que suelen notar es la típica pedrada en el que muchos incluso cuando están jugando al pádel o al fútbol miran hacia atrás como si les hubiesen tirado, ¿no? La piedra. Y el tratamiento de estas lesiones en la zona central pues es un tratamiento quirúrgico y reparación de los dos cabos del tendón, como veis en las imágenes, pues con suturas de alta resistencia. Y en cuanto a las lesiones, bueno, el protocolo de rehabilitación que realizamos en estos pacientes es colocar una férula durante unas 3 semanas y después el siguiente mes colocamos una bota Walker y empiezan con una carga parcial durante 2 semanas para luego una carga total las 2 semanas siguientes. Comienzan con estiramientos, como movilidad pasiva, activa, para ya el segundo mes empezar ya trabajo excéntrico de cadena cinética cerrada y bueno, ya les dejamos que hagan bici, natación, elíptica, para ya cerca de los 3-4 meses pues empezar un poco con el trabajo proprioceptivo y digamos un trote suave. En cuanto a las patologías de la zona no insercional del tendón de Aquiles, ya no hablamos tanto de tendinitis, sino que hablamos más de tendinosis, es decir, de esa degeneración del tendón y de la paratendinitis, ¿no? De la inflamación alrededor de toda la capa del paratendón. Normalmente son pacientes pues, que tienen un engrosamiento en la zona central del vientre tendinoso del tendón de Aquiles, un dolor crónico por sobrecarga, tiene un cierto engrosamiento y es muy típico de deportistas corredores. En este tipo de pacientes
lo que realizamos es siempre un tratamiento conservador. No solemos dar antiinflamatorios y vigilamos mucho el estudio del sistema aquileo calcáneo plantar. Es decir, siempre intentamos ver si se trata de un acortamiento pues, propio del Aquiles o ahora que está muy de moda el acortamiento gemelar con el test de Silvescro. Siempre realizamos un tratamiento conservador durante 6 meses o un año. Muchos de los pacientes se curan, por supuesto. Sobre todo es muy importante mantenerse en forma y seguir con el deporte, pero siempre realizando unos buenos estiramientos, un buen calentamiento, disminuir la duración y la intensidad de la actividad, disminuir la actividad en superficies duras o disminuir también la actividad en subir y bajar cuestas. Siempre les recomendamos que hagan un protocolo de ejercicios excéntricos, subir un poquito el drop del tacón, de la zapatilla o colocar taloneras y sobre todo también asociado a las ondas de choque. Los pacientes en consulta yo les recomiendo mucho que se metan en esta página de YouTube para que vean cómo se realizan esos ejercicios, porque muchas veces, pues bueno, tú se lo dices a los pacientes, pero salen por la puerta y se olvidan de qué es lo que tienen que hacer. Y cuando todo esto fracasa, pues optamos por la cirugía. ¿Y qué es lo que realizamos? Pues vamos directamente a la zona del tendón dañado y realizamos técnicas pues, de desbridamiento de ese tendón, de scrapping y peinado. Es como hacerle unos cortecitos de arriba abajo para que el tendón respire, le llegue más oxígeno y más nutrientes y se pueda reparar esa lesión. Y en caso de los pacientes que tengan un acortamiento gemelar, pues optamos por liberar el gemelo a la altura más o menos del hueco popliteo, 1 centímetro más abajo, cortando esas fibras blancas que veis, que es la aponeurosis del gemelo, y logramos así un alargamiento y una curación del paciente, una mejoría de esos síntomas. En cuanto a la patología insercional del tendón de Aquiles, va a ser un dolor en la zona posterior del talón, justo en su inserción, veremos que hay diferentes patologías. Tenemos el síndrome de Haglund, el pum bum, o la patología insercional calcificante, o puede ser mixta. Vamos a ver primero el síndrome de Haglund, y en el que, como veis en la siguiente imagen, vemos la inserción del tendón de Aquiles y vemos cómo se produce una deformidad, que es la deformidad posterior y lateral del calcáneo, y cómo ese pico de hueso roza en la parte del tendón de Aquiles, la parte posterior, y produce una inflamación y una bursitis retrocalcánea. Tenemos unas imágenes de los pacientes, el típico bulto, por así decirlo, posterior del talón. Muchos pues, les cuesta calzarse con sus zapatillas, necesitan un número, incluso llegaba a haber o 2 números más. Estos son imágenes radiográficas, como veis ahí el pico de la deformidad de Haglund. Vemos aquí una imagen de resonancia en la que se ve como incluso el Haglund tiene una cierta inflamación, cierto edema, que a veces puede lesionar las fibras e incluso pues, puede llegar a romperlas. El pum bum, que es como una variante de la deformidad de Haglund, y es que viene a ser lo mismo, pero en una zona un poquito más posterior y lateral. Simplemente por conocerlo, el que no lo llegue a conocer. Más o menos parecida a la patología no insercional. Siempre un tratamiento conservador con un protocolo de ejercicios excéntricos y mucho estiramiento con drop elevado, taloneras y sobre todo las ondas de choque. Y bueno, el tratamiento conservador pues durante 6 meses, 8, un año, lo que aguante también el paciente. Cuando todo fracasa y el paciente va mal, pues optamos por la calcaneoplastia, que simplemente consiste en quitar la parte del Haglund, la deformidad posterolateral, bien endoscópico, por artroscopia, o bien, como ves aquí en la imagen, el piquito lo vamos a resecar para quitar el problema, o bien se realiza vía abierta, una incisión de 2-3 centímetros y quitamos el pico posterior. ¿Qué también patología puede producir dolor en la zona insercional? Pues las calcificaciones, ¿no? o los espolones, como vemos en la imagen, una calcificación justo en la zona insercional del tendón. Aquí vamos a ver otra imagen a continuación. ¿Veis? Otro pico, otra inserción calcificante, otro espolón, que a veces va asociado también al espolón de la fascitis plantar. Y también puede existir una patología mixta, es decir, que veamos la deformidad de Haglund o que veamos también la calcificación. Esto es importante a la hora de intervenir a nuestros pacientes cuando ya ha fracasado todo el tratamiento conservador,
y debemos de fijarnos si se trata solo del Haglund, o si se trata solo de la calcificación o si es mixto, porque va a cambiar la actuación, ya que en estos pacientes habrá que quitar tanto el Haglund como la calcificación y habrá que hacerlo por vía abierta y desinsertando por completo todo el tendón de Aquiles. Como veis aquí en las imágenes, en la que abrimos el tendón de Aquiles, ahí vemos las dos calcificaciones, que son como dos pinchos que salen hacia arriba. Vamos a ver las siguientes imágenes, como ya hemos limpiado todo el Haglund y toda la calcificación, y con unos anclajes a modo de doble hilera, como veis en esta imagen, reanclamos otra vez el tendón de Aquiles. Vamos a pasar ahora al dolor tras un esguince de tobillo, es el esguince crónico doloroso, es decir, doctor, llevo 4 meses con dolor del pie, me hice un esguince hace 4 meses, hace 6 meses y sigo con dolor, no sé qué me pasa. Pues bueno, es que hasta el 15-40% de esguinces de tobillo van a tener mala evolución. ¿Y por qué? Pues porque no solo se ha producido un esguince, puede haber múltiples causas. ¿Y cuáles pueden ser? Pues que el paciente tenga una inestabilidad de tobillo asociada, que tenga lesiones osteocondrales asociadas o impingements. Podemos tener también lesiones de los tendones peroneos, fracturas ocultas y edemas óseos. Vamos a ir desgranando una por una. Como vemos en el tobillo hay múltiples ligamentos que pueden afectarse y que puede contribuir a desarrollar una inestabilidad de tobillo, pues sobre todo a alteraciones de la propiocepción, alteraciones en los peroneos por debilidad, retrasos en la reacción muscular. Cuando nos torcemos el tobillo no llegan a tiempo, ¿no?, los peroneos y los estabilizadores secundarios para controlar esa torcedura. Y hay que tener muy en cuenta también las variantes anatómicas, como son pacientes que tienen un varo del retropié y que estarán predispuestos a tener una mayor facilidad a tener esguinces, o pacientes con laxitud ligamentaria. Hay que estar muy atentos también a las lesiones osteocondrales que puede haber asociadas a una inestabilidad de tobillo. Siempre el tratamiento de esta patología, de la inestabilidad, es un tratamiento conservador, con ejercicios de propiocepción y de control postural, con fortalecimiento muscular, con bandas elásticas para fortalecer mucho los peroneos, tibiales, extensores, y sobre todo pues cuando van a hacer deporte, utilizar tapings o vendajes funcionales. Pero bueno, solo lo recomendamos para la práctica deportiva. Cuando fracasa todo esto, pues no nos queda otra que solucionar ese problema del paciente con la cirugía. Antes optábamos por una cirugía abierta y ahora cada vez más optamos por la cirugía de reparación artroscópica. Como vemos en las imágenes, con 2 portales pequeñitos a cada lado del tobillo, y vamos el peroné, creamos una huella en la zona de inserción del ligamento peroneo astragalino anterior, creamos un túnel, pasamos unas suturas por el ligamento peroneo astragalino que está caído, es como se ve la punta del peroné y de normal no se tendría que ver, y ahí reanclamos el ligamento. A estos pacientes le colocamos una férula durante 2 semanas y luego van con una Walker haciendo una carga parcial y progresiva para más o menos, igual que con los Aquiles, a los 2 meses empezar con la bici, elíptica, natación, y a los 3 meses una carrera suave. Normalmente la reincorporación a los deportes depende del tipo de deporte, pero a los 4 meses podrían ya reincorporarse. Ojo con las lesiones osteocondrales, ya que no hay que despertar al dragón, como dice mi jefe, el doctor Navarro, de Clínica Centro, en el que no hay que despertar al dragón. Es decir, si es una lesión asintomática, no hay que tratarla. Hay que saber diferenciarles cuál son las que duelen y cuál no. Aquí vemos diferentes imágenes de resonancia, de ArthroTac, en el que vemos esas lesiones osteocondrales, como hay una lesión del cartílago, incluso a veces lesión del hueso subcondral. Y puede haber fragmentos sueltos que queden a modo de cuerpos libres en la articulación. Y es muy importante saber que el cartílago tiene esa vascular y tiene una baja capacidad de regeneración. Es como la piel, cuando nos hacemos una herida, no nos sale la misma piel, nos sale una cicatriz de características diferentes, de propiedades diferentes. Pues lo mismo ocurre con el cartílago. Vamos a pasar a continuación. Aquí vemos otras imágenes de resonancia, esas lesiones osteocondrales en la zona medial. Y como dice mi jefa, la doctora Guillén, la lesión osteocondral viene a ser como una ampolla. Es decir, tú tienes una ampolla debajo de la planta del pie, que hasta que no curas esa ampolla, pues muchas veces no se acaba el problema. Estas son imágenes artroscópicas
en los que nosotros en Clínica Centro, cuando el tratamiento conservador fracasa y dependiendo también el paciente y el tipo de lesión, optamos por hacer el implante de condrocitos. Estas son unas imágenes en el que cogemos con unas pinzas de cartílago en la zona de no carga para coger ese cartílago y cultivarlo. ¿Qué hacemos con ese cartílago una vez cultivado? Con una membrana. A ver si pasa la diapositiva. Sergio, es que tienes el cursor arriba de la cámara. Eso, ahí. Ahora pasa, ¿no? Qué pena, fue otra vez, porque se fue como la señal y quedamos en la Ya, en la anterior. ya va a ser. Ya te lo pongo. Repito, no hay problema. ¿Me oís? Tomás, ¿me oyes? Ya, Sergio, dale, intenta pasar ahora la diapositiva. Voy, es que ha habido un momento como que he perdido yo el mando. Sí, ya va, se perdió el mando. Dame un minuto, ya te lo vuelvo a reactivar. Vale. Denos un segundito. Volvemos. Ya va. ¿Le doy? Ya va, que te estoy cediendo el control de la presentación. Sube un poquito tu cursor. ¿Ahí? Allí, dale a ver. Ahí ya empezó a pasar. Vale, ya sale ahí. Ahí lo que decía, la toma de biopsia. Dame un minuto y no le deja nada. Vale. Cuando me digas, Tomás. Continúa, Sergio, continúa. Todo tuyo. Vale. Bueno, lo que decía, con unas pinzas de cartílago cogemos las muestras de zona no carga del astrágalo. Y ahora aquí hay un vídeo muy chulo. A ver si podemos verlo, si se carga. A ver. Ahora. Vamos a ver. Pues no sé si va a ver. Ahora, a ver. Sí. Esto te lo conoces, Tomás, ¿eh? Esto es el implante de condrocitos en una lesión osteocondral medial. Vemos cómo hemos medido la membrana. Esa es la membrana de colágeno, donde vamos a poner nuestros condrocitos. Estamos cortándola según el tamaño de nuestra lesión osteocondral y ahí tenemos ya los condrocitos en el que han estado unas 6-8 semanas cultivándose. Son los condrocitos del propio paciente y esa membrana va a ser la que vamos a colocar en la zona de la lesión osteocondral, con unos puntos de sutura. ¿Veis? Ahí vemos la membrana con los condrocitos. Hay que esperar unos 12 minutos y ahí la tenemos ya donde vamos a colocar en la zona de la lesión. Previamente, para acceder a la lesión, pues hemos hecho una osteotomía del maleolo medial. ¿Qué otras causas pueden ser dolor tras un esguince de tobillo? Pues bueno, el impingement, ¿no? Una lesión hipertrófica de la sinovial y de las partes blandas y también óseas, que puede producir dolor tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Tenemos el impingement blando, que puede ocurrirse en varias zonas, como puede ser la zona del fascículo anteroinferior del ligamento tibiofibular, la zona del ligamento de Bassett, que es esa misma zona, el ligamento anteroinferior, o la zona del desfiladero lateral en el ligamento peroneo astragalino anterior. Ojo, porque los pinzamientos muchas veces van asociados en 2/3 a inestabilidad. Sí. Vale, en cuanto al impingement blando, aquí tenemos unas imágenes en que vemos cómo el tejido dentro de la articulación del tobillo se mete dentro de la tibia. Veis arriba la tibia y abajo el astrágalo y cómo ese tejido pues provoca ese pinzamiento, ese dolor súbito, a veces cuando hacen una cuclilla, en el que el paciente se siente muy molesto. Vamos a ver si podemos ver aquí otro vídeo. Ahí. Vemos cómo hemos metido un ganchito
y en el que estamos viendo ese tejido, lo profundo que está, para con un saber quitar todo ese pinzamiento anterior blando que era el causante del dolor crónico de tobillo en ese paciente. Otras causas de pinzamiento es el pinzamiento óseo, el impingement óseo, que ocasiona un dolor, rigidez y limitación de la flexión dorsal del tobillo. Es lo que llamamos el footballer's ankle. Como veis, los osteofitos anteriores en la zona de la tibia, el osteofito anterior y el osteofito del astrágalo, y que van a ocasionar pues, una limitación de la flexión dorsal en estos pacientes. Y otro tipo de pinzamiento que también puede ser causa de dolor tras esguinces de tobillo, hasta en el 10%, va a ser el impingement posterior, en el que, como veis, pues este pinzamiento ocurre hasta entre el 2 y el 7% de los pacientes con esguinces, y puede ser provocado por un proceso de estíeda posterior prominente o por un ostrigonum, es decir, un defecto de la fusión del proceso de estíeda en la zona lateral, que se vuelva inestable y esos ligamentos que lo sujetan pues sean causa de dolor. ¿Y por qué? Pues porque se produce un mecanismo, un esguince en flexión plantar, que ocasiona ese efecto cascanueces entre la tibia, el astrágalo y el calcáneo, y son pacientes, sobre todo pues muchos jugadores de fútbol, que les duele al golpear el balón, o bailarines, bailarinas y atletas. ¿Qué otras causas pueden ser dolor tras... Bueno, en cuanto a... vamos a hablar acerca del tratamiento, que siempre hacemos un manejo conservador, pues con antiinflamatorios, inmovilizaciones de tobillo, alguna infiltración, fisioterapia, y que cuando todo fracasa, pues optamos principalmente por resolverlo mediante la artroscopia posterior de tobillo. Aquí tenemos otro vídeo. Es que va un poco a veces lenta la presentación por los vídeos. Como el ostrigonum ya lo hemos resecado, y con unas pinzas vamos a agarrarlo y a sacarlo por el portal de artroscopia. Vemos ahí al fondo el tendón, el flexor hallucis longus, que es el que nos sirve de referencia para no dañar el paquete vascular. Otras causas de dolor tras esguince de tobillo pues pueden ser las lesiones en los tendones peroneos, que también hay que tenerlas muy en cuenta, y que puede ser debida pues, a muchas causas, pues a dichos esguinces, a inestabilidades de tobillo, alteraciones del surco peroneal, a una hipertrofia del tubérculo peroneal y a otras causas como pueden ser tener un peroneus quartus o un esperoneum. Y sobre todo también muy atentos a explorar a los pacientes por si tienen un retropié varo. Aquí os traigo un caso de un paciente con un dolor en la zona de los peroneos. En este caso tenía un bultoma óseo, y que era pues una hipertrofia del tubérculo peroneal. Como veis ahí en las imágenes, en la resonancia, un tendón va por arriba, el otro va por abajo, y ese tubérculo tenía un pelín de edema y era lo que le ocasionaba la fricción a los tendones y el dolor que presentaba el paciente. ¿Cómo lo solucionamos? Pues con cirugía abierta, un mini open, resecamos toda esa hipertrofia del tubérculo, y a los tendones pues iban juntos sin tener ningún roce ni ninguna arista ósea que los lesionara. Otras causas pues puede ser tener un peroneus quartus que ocasiona una confluencia de espacio, o una inserción baja de un peroneo corto que puede producir la misma clínica que el peroneus quartus. Y el osperoneum, simplemente comentarlo por conocerlo, que es un hueso accesorio que se encuentra en el tendón peroneo lateral largo, y que en ocasiones tras un esguince pues bien puede fracturarse, como veis en la imagen, o puede haber un edema óseo específico justo en ese huesecito que ocasione dolor y que tenemos que saber y conocerlo. O los pacientes que tienen un retropié varo, que a consecuencia de esa deformidad los tendones están mucho más tensos y pueden friccionar y inflamarse. O las fracturas ocultas, también después de un esguince, el paciente no va bien, 4 o 5 meses, no va bien, hacemos una resonancia y nos encontramos la fractura del proceso lateral del astrágalo, que es lo que conocemos como el snowboarder's ankle, o la fractura del snowboarder, en el que muchas de estas lesiones serán conservadoras, pero si el fragmento está desplazado, como veis en la imagen, de arriba a la derecha se ve totalmente desplazado, más de 2 milímetros, y optamos por fijarlo con un tornillo para repararlo. ¿Qué otra fractura es muy frecuente? Pues la fractura del proceso anterior del calcáneo. En esguinces, la punta anterior puede arrancarse, y bueno, pues simplemente con un tratamiento conservador puede ir bien, pero a veces que ese fragmento produce una pseudoartrosis, no se fusiona, y el paciente nota como chasquidos, como el hueso si se le moviera, y puede hacer un edema óseo y una degeneración, una artrosis en la articulación calcáneo-cuboidea. Y otra de las causas que habréis visto mucho en consulta también es el edema óseo.
vienen muchos pacientes que tienen esguince de tobillo, que no van bien, y es porque se produce esa contusión ósea, ¿no? Ese aumento de presión intraósea, aumenta el líquido y se produce pues, un dolor que puede durar, yo aviso a los pacientes que les puede durar hasta un año, porque es muy latoso y no quedan contentos porque el dolor no se les mejora. Y bueno, pues las causas ya veis que son desde traumáticas, necrosis, artrosis, tratamientos con corticoides, quimioterapia o enfermedades reumáticas. Veis unas imágenes de una rodilla, de un cóndilo femoral con mucho edema o un calcáneo. Veis que está muy inflamado y bueno, el tratamiento, yo voy a destacar este artículo en el que hace un repaso del edema óseo y todos los tratamientos. Yo principalmente lo manejo con fisioterapia, si es muy inicial, descarga y sobre todo magnetoterapia. Le recomiendo a los pacientes que alquilen las máquinas o que se las compren y que las pongan al menos hasta 6 o 8 horas al día, 1 o 2 meses. Y ya por último, el dolor en el antepié. Hay muchas causas de dolor en el antepié que hay que saber, que hay que conocer. Tenemos las metatarsalgias, en el que pueden ser, como ya sabéis, de diferentes rockers de la marcha, a destacar el rocker 2, en el que estas metatarsalgias van a tener unas callosidades muy circunscritas. Ahora vemos la imagen. ¿Ves? Aquí la hiperkeratosis del segundo rocker es una keratosis muy localizada en la cabeza, nos indica que ese metatarsiano, esa cabeza, pues está muy descendida. Al contrario de las hiperkeratosis del tercer rocker, que son más difusas, más difuminadas en el segundo, tercero, incluso el cuarto, que puede ser por un exceso de longitud con respecto al primer radio. Otra causa de metatarsalgia puede ser que se esté produciendo un daño de la placa plantar, que es la estructura que une la cabeza del metatarsiano con la falange. Y entonces se vaya irritando esa placa plantar, se elongue esa estructura y ¿qué ocurra? Pues que los deditos tengan tendencia a irse hacia arriba y como vemos en esta infografía de Podoactiva, pues que ocasionen incluso un dedo en garra. Otro síndrome a conocer es el síndrome de segundo espacio, que es simplemente una metatarsalgia de M2 y M3, del segundo y del tercer metatarsiano, en el que los pacientes, cuando lo ves en consulta, ya sabes lo que les pasa porque se separan los dedos, hacen el signo de la V, de la victoria, e incluso el dedo pues, se puede ir en garra y puede hacer un crossover toe, que se puede cruzar con el primero, no tiene ninguna sujeción. Siempre el manejo es conservador con fisioterapia, calzado de bajo impacto, bueno, a veces podemos hacer alguna infiltración, pero no soy muy fan de infiltrar a estos pacientes porque la placa plantar la podemos lesionar más y que se rompa por completo. Cuando no va bien, pues hacemos la cirugía percutánea o bien cirugía abierta, acortando y elevando ese metatarsiano. Otra causa de metatarsalgia o de dolor distal, pues es el neuroma de Morton. Ya yo creo que lo conocéis todos, más frecuente en mujeres entre los 25 y 50 años y es un dolor de quemazón, de ardor, de un pinchazo. No saben a veces si es en el tercer, cuarto dedo, en el segundo, a veces pues dicen es que me tengo que quitar el zapato, ¿no? Para mover los dedos o ponerlo en el ladrillo frío y muchas veces pues el calzado estrecho es el precipitante y a veces pues cualquier tipo de calzado. Como vemos la maniobra de Mulder, que es comprimir, apretar abajo la cabeza de los metatarsianos en el tercer espacio o en el segundo donde se produzca y se escucha como un chasquido o un resalte. El manejo del neuroma de Morton pues siempre es conservador. Como veis aquí en la imagen se ve esta bolita de color negro que sería el neuroma y pues se produce pues, una confluencia de espacio. También el ligamento intermetatarsiano, como vemos aquí en la imagen, es uno de los causantes que hace que tenga menos espacio y que provoque el dolor. El manejo del neuroma, como digo, siempre conservador. Y cuando fracasa, pues optamos por la cirugía abierta. Últimamente también se utiliza la radiofrecuencia, pero bueno, a veces si no se hace bien hay que tener experiencia porque puede recidivar. Otra causa de metatarsalgia a conocer es la enfermedad de Freiberg, que es la osteocondrosis o la osteonecrosis del segundo o del tercer metatarsiano, en el que aumenta sobre todo en pacientes con sobrecarga, traumatismos repetitivos y a veces simplemente un metatarsiano que está un poco más largo que el resto y la propia naturaleza tiende a retrasarlo, produciendo esa lesión del cartílago, como veis en la radiografía, en el que se va aplanando, se va produciendo una artrosis hasta el final se puede desestructurar completamente la articulación. El manejo de la enfermedad de Freiberg siempre es conservador y cuando todo esto fracasa, pues optamos por la cirugía, como veis en la imagen,
hacemos un corte para el cartílago que está abajo más sano, ponerlo y enfrentarlo a la falange para que ese cartílago ya sea vital y no duela. Otra causa de metatarsalgia que hay que conocer para hacer el diagnóstico diferencial es que hay muchas causas, como veis, son las fracturas de estrés, un dolor difuso que con el ejercicio empeora y con el reposo pues mejora, que es la fractura del recluta, del soldado o del Camino de Santiago, como decimos aquí en España, de la gente que se va a hacer el Camino de Santiago, que a veces no se ven las radiografías y que hay que hacer una resonancia, incluso una gammagrafía para diagnosticarlo. Bueno, siempre lo manejamos de forma conservadora, con la bota Walker o el zapato y hacer una carga progresiva según el dolor. Otra causa de metatarsalgia, más en la zona del quinto radio, como dije antes, es el os peroneum, que hay que conocerlo, ¿vale? Y hay que diferenciarlo del, como vemos aquí en la imagen, del os vesalianum, que es el hueso accesorio, en este caso del tendón peroneo corto, ¿vale? El anterior era del tendón peroneo corto y el os vesalianum es del tendón peroneo corto, en su inserción en la cola o en la base del quinto metatarsiano, ¿vale? Es el fallo de osificación de la base del quinto metatarsiano. Y luego tenemos las fracturas del quinto metatarsiano, que también son frecuentes. Tenemos que diferenciar la fractura que se produce en la diáfisis o más distal, que es la fractura que se llama del bailarín, también con un manejo conservador. Las que están muy desplazadas las podemos operar. Y como vemos aquí, el 93% se producen en la zona 1, en la zona más vascularizada, mientras que la zona 2-3 es una zona mucho más avascular, ya que ahí simplemente hay una arteria que muchas veces al fracturarse en esa zona pues llega menos irrigación y pues se puede producir una pseudoartrosis. Hay que tener muy en mente estos pacientes que se producen muchas fracturas del quinto metatarsiano, refracturas, porque pueden asociar una inestabilidad de tubillo o un cabo varo sutil, que hay que ver con la exploración. Aquí vemos en la imagen un paciente en el que vemos el signo del peekaboo, heel sign, en el que vemos el talón desde frente. Podemos observarlos, cuando de normal no tendríamos que ver los talones, y eso nos indica en el que puede tener un retropié varo y estar más predispuesto. Como vemos aquí en estas imágenes del Twitter, como comentábamos antes con Tomás, el efecto de los tacos en el rendimiento de los futbolistas y sobre todo los tacos influyen en la lesión. Ahí hay un hilo en mi perfil de Twitter por si queréis leerlo, y como decía mi jefa, la doctora Guillén, pues bueno, es un tema controvertido en el mundo del fútbol. Cuando hay deportistas que tienen fracturas de los metatarsianos, pues hay que hacer a veces radiografías por ver si algún taco está cayendo justo en la zona donde se ha producido la fractura. Aquí otro compañero, a raíz de ese hilo, el doctor Javier Yanguas, de Barcelona, en el que, bueno, nos dice que incluso hay que poner refuerzos, como veis aquí la imagen de la bota azul, un taco extra para repartir las cargas, porque si no, ese paciente en concreto pues sufría de fracturas de estrés del quinto metatarsiano. Y bueno, las fracturas en la élite del fútbol pues son raras. Una fractura a lo largo de 3 temporadas por equipo, y bueno, pues suelen estar 3-5 meses de baja. Es mucho más frecuente la del quinto metatarsiano, sobre todo en el mundo del fútbol, y aumenta el riesgo en pretemporada por aumentar las cargas y sobre todo en pacientes más jóvenes. Y como pongo aquí la imagen de la derecha, el doctor Javier Yanguas pues nos mostraba una imagen en el que cuando doblaba la bota, como veis aquí abajo, está el taco y la bota dobla 4 centímetros más atrás. Y viéndolo en la radiografía, veis el taco y 4 centímetros más atrás, según la flecha rojita, sería justo la zona donde se produce la lesión de estrés, por lo que tenemos que evitar que las zapatillas también doblen justo en esa zona. Sobre todo, ya digo, si son pacientes que son propensos a tener ese tipo de lesiones con frecuencia. Las fracturas de la base de la zona 1 pues son conservadoras, y las de la zona 2, más bien 3, pues depende del tipo de paciente, la actividad deportiva, depende de la lesión y depende de la radiografía y la esclerosis que tenga el hueso, pues pueden ser quirúrgicas. Como digo, la zona 1 pues son conservador con la bota Walker y una carga progresiva. Y las fracturas de la zona 2-3 optamos por el tratamiento quirúrgico con un tornillo canulado de rosca parcial para realizar compresión y evitar pues esa pseudoartrosis, ya que esa zona tiene una mala vascularización. Normalmente tenemos a los pacientes en descarga un par de semanas, luego comenzamos con una carga parcial, para ya una carga total a las 6 semanas, el impacto hacia las 8, y bueno, según veamos la radiografía, pues para las 3-4 meses intentar la
la actividad deportiva. Y bueno, ya no quería aburriros más. Aquí os dejo unas fotos de nuestro compañero el doctor Tomás Alba, abajo a la izquierda con la doctora Isabel Guillén, a la derecha con el doctor Navarro, a la izquierda conmigo en el quirófano. Y bueno, en el centro os dejo la imagen del doctor, el profesor Guillén, el jefe de Clínica Centro, que bueno, todos escuchándole un poco con atención por su gran experiencia y buen hacer y bueno, ahí os dejo esas imágenes para el recuerdo, Tomás. Muy contento de que estuvieras con nosotros allí en Madrid y bueno, gracias también por lo que tú me enseñaste, vamos. Así que gracias por todo, espero que os haya gustado, por lo menos daros otra visión del pie, de todas las patologías que puede haber y ese diagnóstico diferencial. Así que nada, gracias a todos y un saludo desde España. Sergio, muchas gracias y pues de verdad yo también tengo muy buenos recuerdos de esa pasantía y pues más que aprendizaje me traje amigos y fue muy gratificante para mí haber estado por allá justo antes de la pandemia. Estuve en enero y la pandemia inició en febrero, marzo. Me salvé de no quedarme atrapado en España. Bueno, hubiese estado bien, ¿eh? Yo te invito a que vuelvas, Tomás, que estuvimos muy a gusto Sí, contigo, ¿eh? pero hubiese llegado más gordo de lo que estoy porque se come muy rico allá. Bueno, el doctor Navarro y la doctora Isabel Guillén te mandan recuerdos, ¿vale? Lo mismo por allá. Bueno, ahora pues el tiempo apremia, estamos un poco pasaditos de tiempo por los problemas técnicos, así que se abre la ronda de preguntas con esta última conferencia excelente que nos dio el doctor Hortelano. Pues muy completa, sobre todo con el tema de deportivo y las botas deportivas, que es un tema bastante álgido y de mucha frecuencia en preguntas en consulta. Empezamos con Oscar Fernández, fue el primerito que levantó la mano. Oscar, por favor, puedes hacer tu pregunta. Recuerde que las preguntas pueden ser de cadera, de rodilla o de pie. Estamos en la ronda. Buenos días. Buenos días, ¿me oyen? Sí, se le oye bien, profesor Oscar. Ok, muchísimas gracias. En aras de la prevención de lesiones en deportes abiertos o impredecibles, en este caso, cómo podríamos fortalecer lo que son las rodillas, ¿verdad? Y tobillos al momento de estos deportes que tienen tanto impacto, y cuáles serían los ejercicios contraindicados tanto para la rodilla como para el tobillo en edades tempranas y juveniles. ¿Quién se atreve a responder? Invito al doctor Pinzón, invito al doctor Chacón a abrir sus cámaras y sus micrófonos para participar en la discusión. Yo principalmente en el tema del pie y tobillo, a todos los pacientes le enseño los ejercicios en consulta y les doy unas hojas con ejercicios para que sepan hacerlos en casa, sobre todo ejercicios de propiocepción, pues a la pata coja, como decimos, con ojos abiertos, cerrados, encima del propio suelo, de un cojín, de un bosu, y luego sobre todo ejercicios con bandas elásticas para fortalecer peroneos y extensores de tobillo. Yo lo digo por experiencia, yo he jugado mucho al fútbol, he tenido muchos esguinces y muchas veces por tiempo estudiar medicina al final rehabilitaba yo en casa y era ponerse con estos ejercicios a diario, pero hacerlos de verdad. Y el tobillo se fortalece y muchas veces esos dolores que quedan residuales, pues muchas veces se consiguen ir. Sí, yo voy a participar en esta respuesta a esta pregunta. Hay un estudio o hay unos ejercicios de prevención de lesiones para el miembro inferior. También lo hay para el miembro superior, que tiene bastantes estudios avalados por la FIFA, y es este que les voy a colocar acá. No sé si ya lo están viendo, sí, es el FIFA 11+, ¿ok? Es un programa de prevención de lesiones de la FIFA donde se basa en 3 niveles, ¿ok? O 3 ejercicios que se deben hacer por lo menos 2 veces a la semana en el entrenamiento o calentamiento previo al partido. Como ven, no dura más de 12 minutos, son 8 minutos la primera parte, se deben hacer los 6 ejercicios de la primera parte, luego pasan a la segunda parte donde, dependiendo de la categoría, van avanzando, primero hacen
Después que ya dominan bien en 2, 3, 4 semanas, dependiendo del tiempo que le tome a cada deportista, pasan al siguiente y después igualmente pasan al siguiente. Es decir, hacen el número 1, hacen uno de estos 3 dependiendo su nivel de entrenamiento y de que manejen el ejercicio, y luego cierran con estos ejercicios de carrera que son 2 minutos más. Son 12 minutos de ejercicio de calentamiento para prevención de lesiones deportivas en miembros inferiores. Se llama FIFA 11+, lo pueden conseguir en internet, es de libre acceso y está la guía completa en PDF. Si el que desee me puede escribir al correo y yo se lo mando. Yo lo tengo, toda la guía en PDF, se los puedo hacer llegar. También hay un FIFA 11+S, se llama, que es para miembro superior, ¿ok? Que también es para prevención de lesiones deportivas en miembro superior. También hay un FIFA 11+, que es dirigido para los árbitros, ¿ok? Para prevención de lesiones deportivas de los árbitros. No sé si alguien más quiere participar en la respuesta. Doctor Pinzón, doctor Chacón. Bueno, tenemos otra pregunta de Juan Iván Rodríguez. Tiene la mano levantada, por favor, puede abrir el micrófono y hacer la pregunta. Sí, muy buenas tardes, un saludo, un abrazo, muchas gracias por la oportunidad. 52 años, fui marchista, hace poco la rodilla empezó a hacer un sonido, a troc, 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 y sobre todo molesta mucho cuando el peso de la rodilla izquierda cae sobre la derecha, y estando flexionada siento un ardor. Tratamiento, fui marchista, como digo, durante muchos años y ¿cuál sería el resultado de este problema? Gracias. ¿Algún compañero de rodilla por ahí? ¿Llega el sonido? Disculpa, tenía un problemita acá de conexión, pero sí, pues no logré escuchar la pregunta. ¿Quién desea responderla? Sí. Doctor Ortolano. Era una consulta de rodilla. No sé si el compañero de rodilla quiere contestar, por eso... El doctor Pinzón, ¿está por allí? Déjame ver porque no sé si se tuvo que ir, no me ha escrito, déjeme, le echo una llamadita un segundo. Bueno, yo principalmente, con el caso clínico tampoco puedo... yo no tendría un diagnóstico, habría que estudiar las pruebas de imagen. No sé si le han hecho alguna radiografía, alguna resonancia, porque ha dicho que nota como un chasquido, ¿no? Un bloqueos tiene, no lo sé, que cuente más el caso. Bueno, sí, realmente ya Doctor, ¿me ya, escucha? obviamente por la edad, dejé hace mucho tiempo de practicarlo, ¿no? Sí, doctor Pinzón, ya lo vimos. Están preguntando sobre un caso de rodilla, a ver si nos puedes colaborar. Ya tenemos al doctor Pinzón en línea. Yo la escuché y básicamente pues esta es, digamos que yo quiero que también contar y es que es una de las preguntas comunes en consulta. Yo hago atletismo. El atletismo hace predisposición a daños de la rodilla. Yo tengo que decirles que si se hace de manera segura, con un adecuado fortalecimiento y estiramiento de las extremidades y en un peso apropiado, no ha demostrado que el atletismo dañe las rodillas, ¿ok? Y en ese orden de ideas, si tenemos 50 años, mediana edad, habría que ver cosas. Por ejemplo, su rodilla es varo o algo, está torcida o no está torcida. Si hay lesiones previas que hayan predispuesto a alguna lesión, yo siento que de todas maneras el examen clínico, la historia, la anamnesis de lo que él tiene que contarle a su médico es muy importante para saber qué estudios tienen que hacerse, para saber qué patología es la que tiene, pero así de entrada da la sensación de que sea alguna lesión condral, pero pues es muy atrevido de parte nuestra pues hablar y determinar esto solamente con escuchar a una persona. Bueno, el doctor Sergio Hortelano tiene que agarrar el AVE, creo que está en... ¿Dónde es que es, Sergio?
Estás con tu familia, ¿no? No te oigo, tienes el micrófono apagado. Ah, ¿ahora? Ahora sí. Sí, sí, estoy en Valencia, que he venido a ver a la En familia Valencia. con todo el tema del COVID. Ya llevaba meses sin venir, entonces tengo que volver ahora a Madrid, para mañana el trabajo. Entonces tengo que coger el AVE, que me tengo que ir ya, que lo siento mucho, no puedo quedarme más a charlar. No hay problema, Sergio. Entiendo que el tiempo pues apremia y si tienes que salir en el AVE, pues es una fuerza mayor. De todas maneras, pues yo trataré de cubrirte, lógicamente, con mucha distancia. Su experiencia es mucho más amplia que la mía en pie y tobillo. Gracias, Sergio. De verdad, Muchas pues, gracias, Tomás. bienvenido Y gracias, para otra charla. gracias, compañeros. Un saludo desde Valencia. Hasta luego. El doctor Oscar Fernández tiene, profe, tiene otra pregunta. Puede abrir su micrófono, con mucho gusto lo atendemos. Gracias, doctor. No, me gustaría saber, porque en función de los ejercicios contraindicados que vemos que en diferentes entrenamientos, tanto a temprana edad como en juveniles, que considero yo que no son lo más adecuados y que puede deteriorar alguna parte de la rodilla. Entonces, pues me gustaría saber cuáles serían esos ejercicios contraindicados para, de cierta forma, pues multiplicar la información y no caer en estos errores y lastimar los futuros atletas. Bien. Bueno, mira, yo siento que hay un error y yo soy una persona de 54 años y me acuerdo cuando estaba aún en el colegio que parte de los entrenamientos eran subir las graderías de los estadios y eso era una parte del entrenamiento y calentamiento para poder entrar a práctica deportiva. Creo que la que más hace consultar en las lesiones no quirúrgicas a los pacientes en rodilla son las trastornos o molestias patelofemorales. Y eso está relacionado con el tema de los fortalecimientos con excesivas sentadillas, excesivas. No es que sean malos los ejercicios, yo siento que no hay ejercicios malos, sino mal indicados o con exceso de actividades. Pero si yo como paciente tengo una predisposición en la articulación patelofemoral y soy sometido a este tipo de entrenamientos en donde los ángulos sean mayores de 30 a 45 grados, obviamente que voy a incrementar la posibilidad de lesiones de este tipo. Si no tengo lesiones de este tipo, pero soy sometido a repeticiones excesivas para mejorar cuádriceps o glúteo, realmente creo que ahí es donde tenemos los grandes problemas. Entonces yo le sugeriría que todo lo que sea con flexiones máximas de rodillas en repeticiones altas no son buenos ejercicios para la rótula o la articulación patelofemoral, que es la principal causa que hace llevar pacientes a la consulta externa. Excelente. Yo le voy a rebotar esta misma pregunta al doctor Chacón, porque en consulta también tenemos muchos pacientes que nos llegan con dolores en la articulación de cadera y cuando los estudiamos tenemos pincer o CAM y pues realmente son pacientes que se relacionan mucho con el running. Entonces, ¿qué ejercicio los pacientes o el deportista de running no debe realizar, digamos, para prevenir algo de deformidad de pin o cam, o simplemente esa deformidad al estar presente siempre va a producir patología indistintamente que se haga o no se haga ejercicio? Claro, la morfología la tenemos desde el desarrollo, a temprana edad, 16, 18 años, cuando se ven los núcleos de crecimiento. Los síntomas van a depender, ¿no?, de la actividad, de la intensidad del deporte que haga cada uno de los pacientes. El tema es, una vez diagnosticado, bueno, evidentemente lo mismo que ha dicho el doctor, no vamos a parar la actividad deportiva del paciente. Sin embargo, restringir, por ejemplo, en los ciclistas, por ejemplo, la posición de la bici, cuando al colocarse, sobre todo en las de carretera, esto ejerce un efecto de mayor disminución del espacio. Entonces, lo que sugerimos es cambiar algunos hábitos o subir el sillín de la bici, ejercicios de impacto, las sentadillas en exceso también. Es intentar no restringir, pero sí limitar los movimientos que reproduzcan, ¿no?, este tipo de choque. El yoga, el pilates, también muchos pacientes que hacen yoga, pilates, hay posturas, ¿no?, unas posiciones que son raras y que lo que hacen es
comprimir y lesionar aún más. Entonces, no es un tema de restricción, sino más bien sentido común. Sentido común al paciente decirle, puedes hacer las actividades relacionadas con el movimiento. Cuando ya tienes un desgaste o un tipo de artrosis, ya el tema de impactos también se suele restringir un poco, ¿no? Pero es más un poco al sentido común de cada uno de los pacientes, haciéndole entender el problema que tiene y sabiendo lo que hay, hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no, para que no se sigan haciendo daño. Perfecto, Gabriel, muchas gracias. John Guerrero tiene la mano levantada, por favor, puede hacer su pregunta. Buenas tardes, bueno, sí, ya, buen provecho ya casi. Por la de la cadera, bueno, ya me completó la duda el doctor allá. De la rodilla también tenía una duda, también me la aclararon. Yo creo que te va a ti, Tomás. ¿Qué influye el pie plano en una actividad deportiva? Hay muchos mitos sobre eso y quisiera que me aclarara esa duda, porque he visto que estás trabajando mucho con lo que es trabajo de pie, y lastimosamente se fue el doctor Sergio, que también podía complementar mucho allí, pero yo sé que tú en tu experiencia podías aclarar esa duda. Gracias. Sí, gracias, John. Bueno, mira, realmente según estudios que se han realizado en Estados Unidos, en los Marines, ¿ok?, de los Estados Unidos, no han visto que haya una influencia del pie plano sobre el rendimiento de estos militares, ¿ok? Estamos hablando que no habría una relación del rendimiento deportivo con el pie plano. Sin embargo, sí existe una relación con respecto a la morfología del pie en las cargas de trabajo de la articulación del miembro inferior, lo cual puede influenciar o puede llevar a dolores y sobrecargas musculares inapropiadas por la misma posición del pie. Si nosotros tenemos un pie que está plano, que está caído, ¿ok? Ese pie daña, estoy tratando de que esto se vea un poquito, ok, este pie hace que el ángulo se vaya hacia externo, hacia un valgo, y cambia la inserción del tendón de Aquiles sobre el calcáneo, produciendo mayores cargas sobre los gemelos y sobre todo sobre el gemelo externo. Entonces, siempre, y aparte sobre el tibial posterior. Entonces, siempre el pie plano puede influir sobre, digamos, lesiones que se puedan producir en el deporte, y por eso, pues, muchas veces recomendamos el uso de plantillas o soportes a nivel escafoideo para mejorar las cargas de trabajo. Pero realmente el pie plano no disminuye el rendimiento deportivo, ¿ok? ¿Alguien más quiere añadir algo a la respuesta, doctor Pinzón? Para ver si te entendí, entonces quiere decir que no disminuye la actividad física, pero sí a futuro atrae alguna lesión. Sí, ¿cierto? puede llevar una lesión. Doctor Pinzón, a nivel de rodilla, ¿el pie plano podría traernos algún problema en el rendimiento o una lesión a futuro? Realmente en el rendimiento yo pensaría que no, porque básicamente cuando yo estoy hablando de pie plano en rodilla estoy hablando de genu valgo. Más o menos eso es como una relación. Y obviamente eso me hace que se aumenten las cargas, digamos, sobre los compartimentos laterales de la rodilla. Y si tenemos en cuenta que los compartimentos tanto femorales como tibiales en la rodilla, ambos son cóncavos. Aquí no es cóncavo y convexo, sino ambos cóncavos. Obviamente que probablemente se aumente el estrés sobre la probabilidad de lesiones del menisco. Pero digamos que tal vez el tema es a largo plazo y más por el valgo, no por el pie plano, hacia los 55, 60 años, probablemente degeneramiento prematuro de esta parte de la rodilla. Pero siento que con el rendimiento deportivo, mientras se hagan las compensaciones apropiadas, los estiramientos y manejos musculares, no creería que haya una, digamos, alteración o intervención en el rendimiento deportivo. Doctor Gabriel Chacón, ¿algo que aportar? Sí, que también yo soy muy adepto, ¿no?, al tema de la biomecánica en las extremidades inferiores, y yo
evidentemente relacionado con el tema, con el rendimiento deportivo, no tiene por qué, ¿no? Tener algún tipo de sobrecarga, pero lo que sí estoy seguro es que un pie plano, un genus valgo, como ha dicho el doctor, lo acaba de decir, también puede repercutir a nivel de las caderas, por desequilibrios, desequilibrios de inestabilidades que lo que hace es sobrecargar generalmente la esfera tendinosa. O sea, te pueden generar un pie plano o un genus valgo, te puede generar una astrocanteritis o lesiones, tendinopatías del glúteo, psoas, isquios, porque bueno, te modifican todo lo que es la biomecánica normal de lo que debería ser una cadera funcional, ¿no? Y eso se tiene que tener en cuenta también para los pacientes, tanto atletas como no atletas. Perfecto, muy bien. También sobre la columna, es que todo es una carga Todo. axial y se La relaciona. biomecánica se maneja por la morfología. Exactamente. Bueno, tenemos una pregunta desde Estados Unidos para el doctor Chacón. Me la pasan por WhatsApp. Dice, tengo un subler tear en el hip labrum o señal en el reporte y que me operaron por artroscopia. ¿Qué me aconseja asistir en reparar si puedo o que me quite el pedazo? Que es la otra opción. Ada, por favor, si puedes abrir tu micrófono y nos haces la pregunta porque no entendí muy bien lo que me quisiste decir. Yo entiendo que la operaron, creo, ¿no? La operaron de artroscopia. ¿Me escuchas, Tomás? Eso, Ada, te escuchamos perfecto. Haz tu pregunta. Ay, Tomás, me muero de la pena. Ok, no me han operado. Me operan el 11 de junio. Tengo un desgarre pequeño en el labrum de mi cadera y no sé qué insistir en el médico, si que me lo repare, es decir, que pongan los puntos, o él dice que quitan como que ese pedacito y lo liman. He escuchado que para la vida de la cadera es mejor hacer los puntos, a reparar. ¿Qué aconsejan? Ya. Bueno, esto es una decisión también, al no tener las imágenes, ¿no? Claro, que también se decide de manera intraoperatoria. Depende del grado de la lesión. Si es una lesión pequeña o una lesión que está desinsertada y todavía tienes un buen estado el labrum, lo primero que se hace es la reparación. El quitar, ¿okay? el labrum o hacer una labrectomía, lo que hace es descompensar un poco las fuerzas de lubricación de la cadera. Pero esto es una decisión que se debe tomar de manera intraoperatoria. La osteoplastia a nivel femoral y acetabular, perdón, siempre se tiene que hacer porque hay que recrudecer un poco lo que es el hueso para que donde ancles el labrum pueda cicatrizarse de nuevo, ¿no? Como reanclarse el labrum allí. Pero es una decisión intraoperatoria. Si es una lesión pequeña, el gol estándar es primero reparar y en el caso de no poder reparar, entonces se hace la labrectomía. Ok, Perfecto. entonces yo lo que entonces aclarar con él eso, porque él dice que como tengo 45 años, estoy como que en el medio. Si estuviese joven, él repararía como que a toda costa, pero como estoy en los 45, él dice que a lo mejor el quitar el pedazo. Independientemente de la edad, también va a depender del estado del cartílago y sobre todo el estado del labrum, porque si es un labrum que está todo desgastado, incluso hay labrums que cuando haces la cirugía y te los consigues, son muy delgados, entonces no puedes ni siquiera suturarlos, ya tienes que hacer la labrectomía, quitarlos y ya está, porque no hay ni siquiera tejido para suturarlos, pero depende también de la cadera, de la actividad y del estado en sí del labrum. Muy bien, perfecto. Gracias, Tenemos otra, gracias. no, de nada, siempre a la orden. Tenemos otra pregunta, Juan Cruz Castaño, ¿puede abrir el micrófono y hacer la pregunta al aire? Gracias, buenas tardes para todos. Felicidades por las buenas exposiciones y los aportes. Bueno, la siguiente pregunta es, considerando los aspectos biomecánicos que varios de los profesionales nos comentaron y que también las tendinopatías en este caso son muy frecuentes, tanto en el deporte profesional como en el amateur, podríamos decir, ¿cuál sería un tratamiento a elección considerando tener una mayor longevidad deportiva a un mediano y largo plazo para una tendinopatía, ¿no?
no tratando de cortar los procesos de recuperación y tomando en cuenta también los aspectos biomecánicos. ¿Hablas de tendinopatías en general? ¿O cualquier tipo de tendinopatías en general? Por sobreesfuerzo, ¿no? Tendinopatías por sobreesfuerzo, no traumáticas. Sí, pero ¿a qué nivel? Puede ser tendinopatía del Aquiles o del glúteo o del isquio o gemelos. O sea, Las más frecuentes, digamos, Aquiles y rotuliano. Bueno, mira, digamos, siempre tendinopatía y siempre alteraciones, lo que yo le cuento a las personas y lo que uno lee es que esencialmente es un aviso, es una señal que algo de lo que estamos haciendo no está bien hecho, que generalmente estamos haciendo sobrecargas en los tipos de entrenamiento o estamos dedicados a hacer más fuerza con muy poco estiramiento, o estamos dedicados a hacer más horas de engancha o distancias que el entrenamiento formal del fortalecimiento muscular. Realmente la principal estructura que nos ayuda a proteger los tendones y el apoyo o la descarga entre los huesos es que tengamos una masa muscular realmente trabajada. Y trabajada no quiere decir musculosa. Trabajada quiere decir que por lo menos sea constante en su trabajo. Lo segundo es que obvio que todo el mundo quiere curarse para seguir, pero si yo me voy a curar para seguir haciendo las cosas mal, voy a volver a recaer nuevamente en una tendinopatía. Entonces tiene que ver muchísimo la corrección. Primero evaluar cuál es la causa de la tendinopatía para poder establecer los planes a futuro de no volver a recaer nuevamente en lesiones. Lo tercero es que yo nunca infiltraría estas lesiones con esteroides, sobre todo en el tendón rotuliano. Si estamos ante unas tendinosis o lesiones crónicas, pues uno empezaría a pensar en procesos, en procedimientos biológicos, ondas de choque, si es en la inserción o si es en el cuerpo plasma rico en plaquetas, pero nunca pensaría, por ejemplo, en aplicación de esteroides. Sin embargo, lo que yo creo que es a lo que me da la sensación que le puedo entender es cómo prevenirlas, es eso. Primero, saber por qué se produjeron y segundo, tomar los correctivos, pero el músculo tiene muchísimo que ver en la aparición de estas lesiones. Sí, yo estoy de acuerdo con el doctor Pinzón. El tema de las lesiones musculares, de hecho, los próximos temas que vamos a manejar, porque las lesiones musculares son las más frecuentes y es un tema sumamente amplio del cual podemos hablar. Sin embargo, para responder la pregunta, pues el doctor Pinzón lo hizo de forma adecuada. El tema de la preparación deportiva, de no sobreexceder las cargas y el aumento progresivo de la fuerza es lo más importante para prevenir lesiones musculares y tendinosas. Ya los temas de biomecánica son muy importantes y por eso siempre las valoraciones médicas precompetitivas son indispensables para detectar esas sobrecargas por biomecánica que pueden ser también causantes de lesiones musculotendinosas. Doctor Chacón. Sí, bueno, esto más o menos lo mismo. Que, como te digo, yo defiendo mucho el tema de la biomecánica. Yo creo que un buen estudio, sobre todo si son atletas de élite o de alto rendimiento, un buen estudio biomecánico tanto de la marcha como del deporte que él realiza, que esa persona realiza, es importante también para entender por qué se están debiendo estas tendinitis, ¿no? Porque las tendinitis son secundarias generalmente a esto, a sobrecargas por una marcha patológica o por consecuencias de unas morfologías distintas. Entonces, conocer cuál es la causa a través de estos estudios también, estudios computarizados de la marcha, por ejemplo, o de la pisada, nos pueden ayudar a tratar y de una manera secundaria mejorar o relajar estas inserciones tendinosas que son las que empiezan a molestar, ¿no? Perfecto. Bueno, no tengo más personas con las manos levantadas. Supongo que no hay más preguntas por hacer. Pasamos a la última parte de nuestro simposio. Doctor Gabriel Chacón, muchísimas gracias. Sé que se tiene que retirar. Doctor Pinzón, muchas gracias. Sé que está de turno y pues se tiene que retirar también. De verdad, pues queda la invitación abierta para los próximos eventos que hagamos. Y nada,
pues bienvenidos y de nuevo pues felicitarlos por sus presentaciones que estuvieron excelentes y sé que nos llenaron a todos de mucha información, pero también de muchas dudas. Bueno, continuamos. Muchas gracias a todos. Chao, me despido. Hasta luego. Vale. Chao, doctor Pinzón. Muchas gracias. Para terminar, pues les damos la bienvenida a Óscar Asdrúbal Fernández, el presidente de la Fundación Americana de Balonmano, que nos trae unas palabras. Profesor Óscar, cuando desee, puede pasar al micrófono y las cámaras es suya. Bueno, muchas gracias, doctor. Primero, darle las gracias a Dios por la oportunidad que nos da a todos de poder disfrutar de un día, de 2 días, de 3 días, pues, de este tipo de evento que definitivamente pues, nos llena de conocimientos y de dudas, ¿no? Que eso es lo más importante, que nos invitan a investigar y seguir trabajando en función de mejorar siempre y de crecer. Gracias a usted, doctor, por la oportunidad. Gracias por tan excelente, tan extraordinario evento organizado y de alto nivel, donde pudimos participar todos y tener el mismo beneficio. Bien, a los ponentes, felicitarlos. Definitivamente fue algo de un lenguaje muy claro, donde todos que no somos especialistas, pues pudimos entender, ¿no? Y lo que no, pues tomamos nota y vamos a investigar en función de esto, porque hay términos que definitivamente tienen que ser de esa manera. Profesor, se le dejó de escuchar, por favor, si abre su micrófono porque se le cerró. Ok, ¿dónde me quedé? Que nos estaba diciendo que volver a hacer eventos de esta manera. Definitivamente son los eventos que nos hacen crecer y nos llevan a marcar la diferencia. Gracias, doctor. Gracias a todos, a los ponentes por tan excelente presentación y excelente mensaje que nos ha llegado a todos. Como dice el doctor, soy Óscar Fernández, presidente del Centro Educativo Fundación Americana de Balonmano, institución pionera en Venezuela, que tiene como misión promover y masificar la disciplina del balonmano de forma estructurada en nuestro país con proyecciones internacionales. Lo estamos haciendo a través del proyecto Diviértete Jugando Balonmano. Es un proyecto bastante efectivo, con un 100% positivo y de efecto positivo y de un impacto bastante grande desde el punto de vista de la tríada familia, escuela, comunidad. Es un proyecto bastante ambicioso, bastante dinámico, que nos involucra de una manera sana a todos en pro de la mejoría o del conocimiento de la disciplina del balonmano. Estamos abiertos acá desde San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela, para establecer o generar algún tipo de alianza desde el plano pedagógico y deportivo con instituciones deportivas, universidades, la prestigiosa Universidad de Pamplona, para seguir fomentando y seguir creciendo de la mano en función de lo que es la disciplina del balonmano, que tanto pues lo necesitamos. Si bien en el continente americano son pocos los países, aunque en muchos países se juega la disciplina del balonmano, son pocos los países que tienen un alto nivel. Pero hay que hacerlo de manera estructurada y bueno, esa es nuestra misión como Fundación Americana de Balonmano. Tenemos como tutor también al profesor que estuvo ayer acompañándonos, Manuel Laguna de España, el gran maestro del balonmano. Y nada, las puertas están abiertas. Quisiéramos pues establecer esa alianza pedagógica y deportiva con las universidades, con instituciones deportivas, para fortalecer y masificar la disciplina del balonmano. Gracias, doctor. Una vez más los felicito. Le auguro el mayor de los éxitos, que sigan surgiendo actividades como esta, que definitivamente nos hace crecer a todos por igual. Muchísimas gracias y seguimos haciendo que sucedan cosas, que eso es lo importante. Profesor Óscar, de verdad muchísimas gracias por sus palabras y pues sí, continuaremos trabajando en esto para brindar la mayor información a todos los que tenemos que estar presentes en las competiciones deportivas para de una u otra forma colaborar con la excelencia de nuestros deportistas. Ahora pues damos unas palabras al profesor Jesús Alberto Moreno del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Pamplona. Profesor Jesús Alberto, ¿se encuentra en la sala?
No, doctor Alba, el doctor Jesús no se encuentra en la sala, pero les ha enviado un cordial saludo. Ok, perfecto. Doctor Rubiano, entonces, ¿usted desea alguna participación de parte del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Pamplona? Sí, señor. En nombre de la Universidad de adelante. Pamplona, y en especial del doctor Ivaldo Torres Chávez, señor rector de la misma, y del doctor Jesús Alberto Moreno, director del Departamento de Ciencias Básicas en Salud, un abrazo inmenso a todos. Esta es su casa, esta es su universidad. Aquí seguimos comprometidos con la formación de las nuevas generaciones y de compartir con todo el sector deportivo y especialmente con el gremio médico este tipo de escenarios donde se pueda compartir experiencias y fortalecer el desarrollo de Latinoamérica. Gracias, doctor Alba, por su desarrollo académico. Usted sabe que esta es su casa y que vamos a seguir trabajando en conjunto para que las nuevas generaciones tengan unas nuevas oportunidades. Por supuesto, a todos los ponentes, mil y mil gracias. Esta es su casa, esperamos tenerlos en muchos eventos y sería un honor que ustedes nos pudieran acompañar en la formación de las nuevas generaciones de profesionales de la salud, en especial, pero en la formación también de nuestro Departamento de Educación Física, Actividad y Deporte, que hace parte de la Facultad de Educación y que tiene niveles de formación de especialistas, magíster y doctores. Por eso, nuevamente, la Universidad de Pamplona les da un cordial y fraternal abrazo y esperamos poder seguir siendo parte de este cambio para la paz de Latinoamérica. Un fuerte abrazo. Bueno, por último, pues muchísimas gracias, doctor Rubiano, por su invitación y pues por su colaboración. Yo quiero agradecer al profesor Oscar, quien fue, digamos, el primero que me solicitó hacer un evento. Bueno, él me solicitó un evento y yo creo que me fui un poco más allá de lo que él me había pedido. Pues su apoyo desde la Fundación Americana de Balonmano ha sido esencial. También agradecer al profesor Rubiano, que sin su ayuda y sin la ayuda de la Universidad de Pamplona, este evento no lo hubiésemos podido realizar porque pues, su colaboración y su plataforma fue de verdad, no tiene precio, es una colaboración que es indispensable, sobre todo en estos momentos. Quiero agradecer pues, a la Federación Venezolana de Fútbol, que también nos ayudó con muchos profesionales y nos dio su aporte en conocimientos. Y por último, pues agradecer a cada uno de los participantes, de las personas que han estado atentas, porque en definitiva esto es para ustedes y sin su interés por el aprendizaje no hubiese sido realmente gratificante hacerlo. He visto parte de las respuestas de la encuesta de satisfacción y vemos que les ha gustado el evento y pues eso lo anima a uno para continuar adelante y seguir haciendo eventos iguales o mejores, tratando de librar los problemas técnicos que hemos tenido, pero gracias a Dios dimos un feliz término a este evento sin mayores contratiempos. Me despido, no sé si creo que nadie más quiere hablar, de resto pues... Doctor Alba. Doctor Rubiano, dígame. Para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde ya se encuentran las imágenes del evento y los links de YouTube, donde podrán ver en repetición estas presentaciones. Sí, a las personas que se perdieron ayer el inicio del evento por problemas técnicos, pues en la página de Facebook de la Universidad de Pamplona, del Departamento de Ciencias Básicas, están colgados los links para que puedan ver todo el evento nuevamente y pues seguirse informando. Les recuerdo que hasta hoy dejo abierto el link de la encuesta para los que no han logrado hacer la inscripción. Y les paso, les dejo acá nuevamente el enlace
para que envíen la solicitud para el enlace del certificado. De resto, pues no me queda nada más que despedirlos y pues darle las gracias a todos por estar acá. Que pasen una linda tarde y que tengan un feliz almuerzo, y en Colombia, feliz Día de la Madre para todos. Muchas gracias, Tomás, y de verdad, de mi parte, mi palabra es agradecimiento y que sigas haciendo más eventos como estos, porque nos fortalece, por lo menos yo en el ámbito, lo que soy profesor de fútbol, fortalece mucho el conocimiento de conocer la anatomía de nuestros cuerpos, cómo manejarlos, para poder dar un buen instructivo a nuestros alumnos. De verdad, totalmente agradecido por esta invitación y cuenta conmigo, estoy primero en lista para los próximos eventos. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, John, por tu participación. Excelente. La organización, la parte de imprevisto, obviamente en la virtualidad está, o sea que quienes amamos el deporte y todo lo que esto conlleva, fue excelente. Así que felicitaciones, a seguir, y bueno, cuando usted organice, me invita nuevamente, que yo estaría invitada acá por el doctor Alfonso. Así que le agradezco infinitamente y felicitaciones por la organización. Gracias. Gracias a usted, doctora.